Fue todo un proceso, porque pues yo venía acompañando a Andrés Manuel López Obrador desde antes, desde el 2000, y en el 2006 me tocó coordinar su campaña presidencial en el sureste del país, y después de eso, bueno, pues continuamos trabajando en el movimiento. Me tocó coordinar trabajos también en la pasada campaña presidencial. Ya después tuve que integrarme a mi campaña como candidato al Senado, pero una vez que ganamos, fui invitado a coordinar los trabajos de Morena en Colima, en Tamaulipas, en Querétaro. Entonces, bueno, pues esa cercanía y esa identificación política con Andrés Manuel es la que nos lleva a abandonar las filas del PRD y sumarnos a Morena. Y lo dije siempre, ¿verdad?, que era contrario, por ejemplo, a la suscripción del pacto con México. Creo que se perdía el espíritu de oposición combativa y de izquierda del PRD al momento en que deciden sentarse a la mesa con Peña Nieto. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando la famosa reforma hacendaria fue discutida aquí en el Senado, o la reforma fiscal, quienes defendían esas reformas neoliberales eran los mismos senadores del PRD, ¿no? Es verdaderamente de vergüenza que una reforma tan importante, para bien o para mal, nosotros sostenemos que para mal de la nación, ¿verdad?, en la cual se privatizan y se entrega a particulares nacionales o extranjeros la riqueza nacional, haya pasado prácticamente de noche. Aquí no hubo debate. Digo que no hubo debate porque quienes formamos parte en las comisiones sabemos, y eso lo sabe la nación, que los senadores del PRI y del PAN ni siquiera quisieron debatir. Fue un monólogo, fue un exponer nosotros nuestras posiciones, y cuando se sintieron cansados y con ganas de dormir, aplicaron un procedimiento medio extraño legislativo y terminaron con el debate en comisiones y se pasó directo al pleno, donde tampoco hubo mayor debate. En la Cámara de Diputados fue peor, porque allá violando todo tipo de procedimientos, ni siquiera lo discutieron en comisiones, lo pasaron directo al pleno. Y ya no hablemos, ¿verdad?, de la manera en que en los estados se promulgó la famosa reforma. Hay estados que recibieron la reforma 4 horas después, aparentemente, de que esta fue aprobada en la Cámara de Diputados, y en ese momento sesionaron en la madrugada y la aprobaron sin miramientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo este subterfugio administrativo y jurídico? Bueno, pues se esconde, ¿verdad?, el afán de entregar la única riqueza que le queda a la nación, que es el petróleo y la energía. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo para ir creando conciencia de que puede haber un cambio, y tiene que haber un cambio profundo. Ya no es posible seguir con esta política entreguista que no tiene nada de social, ¿no? Creo que tiene que haber un trabajo coordinado de las 3 instancias de gobierno: municipal, estatal y federal. Creo que ha faltado atención de parte de la federación. Vemos cómo hay otros estados donde se colabora con estrategias, con personal, y en Tabasco no se ha tenido, porque esa es la obligación primordial del Estado. Entonces, creo que debe de haber un esfuerzo coordinado de los 3 órdenes de gobierno para que una política, primero de prevención y después de combate frontal a la delincuencia, pueda tener éxito. Según el último reporte que nosotros conocemos, está en 6º lugar en lo que es secuestro. Pero te diría que hay un mundo de diferencia entre lo que sucede en Michoacán, o lo que sucede en Guerrero, o lo que sucedía o sucede en Ciudad Juárez. En Tabasco, es un asunto que no es para vanagloriarse, pero bueno, en Tabasco está focalizado el índice delincuencial, donde participan, donde son las zonas con mayor índice de secuestro, y somos por motivos diametralmente opuestos. Pues si es que lo que hay que entender es que el país se les está yendo de las manos. Pues en el Estado de México, el Estado de Peña, en el último mes hubo 125 ejecuciones relacionadas
con el crimen organizado. Por ejemplo, todavía ayer descubrieron, no sé si una fosa clandestina en no sé qué otra parte del Estado de México, y hoy leía que anoche hubieron 14 ejecutados en el Estado de México, ¿no? Entonces, pues tampoco es... Hay lugares evidentemente donde se siente más, ¿verdad?, la seguridad hacia las personas o hacia los bienes de las personas, pero también creo que en Tabasco ahí vamos a ir saliendo de ese bachecito. No, yo creo que es un asunto que viene de lejos. Lo que pasa es que también hay mucha manipulación en la información pública, porque pues nunca en este país se había dado el asesinato de un candidato presidencial y menos del partido oficial. Bueno, pues ya con Salinas empieza a haber toda una descomposición. Ahí está el asunto del levantamiento armado de los indígenas en Chiapas, que además yo creo que tienen razón al exigir justicia y mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, viene dándose una descomposición, se aplican políticas neoliberales que han ido a terminar con la poca inversión en el campo. Ahora los campesinos ya no quieren trabajar la tierra porque hasta pierden si van y trabajan. ¿Cómo al entrar México a competir en una economía pues globalizada vamos perdiendo valor, vamos perdiendo presencia, pero sobre todo vamos perdiendo ese espíritu de país productor que se tenía? Se aplicaron mal las políticas neoliberales y entonces, bueno, sostenidamente con Fox se ve ya un aumento en el índice delincuencial, pero con Calderón se mete una absurda guerra contra el crimen organizado cuando había que atender de forma las causas y a Peña pues yo creo que el país le queda grande porque no tiene una estrategia. Ahora vemos que ya se alió al gobierno con los grupos de autodefensas para garantizar la seguridad ciudadana y eso es gravísimo, ¿no? La incapacidad del gobierno de Peña está manifiesta con lo que pasa en Michoacán o lo que está pasando en Guerrero. En Chiapas ya surgen algunos grupos de autodefensa. Tabasco llegó a ser el primer productor de cacao del país, llegó a ser el primer y el principal productor de pimienta del mundo, la pimienta mejor catalogada, la más apreciada era la pimienta tabasqueña. Éramos exportador neto de productos de coco y de sus derivados, éramos exportadores netos de mango, de papaya, de plátano, éramos prácticamente el segundo productor de carne de ganado bovino del país. Y entonces al llegar la inversión petrolera se reduce la inversión en el campo y la producción en el sector agropecuario y se va privilegiando, ¿verdad?, los que antes eran campesinos se fueran a trabajar a las compañías o a Petróleos Mexicanos en la exploración de petrolera. ¿Por qué? Pues porque el sueldo era un poco mejor o había algunas otras prestaciones y se fue quedando rezagado u olvidado el aspecto productivo. Yo creo que tendríamos que ir a retomar eso, tendríamos que ir a producir en determinadas zonas del estado granos para garantizar la alimentación, tendríamos que ir a incentivar a los productores de frutos tropicales, de guanábana, de papaya, de una serie de cosas que era lo que antes comerciamos. Tenemos que ir a rescatar, ¿verdad?, el hecho de que durante 20 años fuimos el primer estado productor de limón del país y ahora creo que somos el 8º lugar, o éramos el país, el primer estado productor y exportador de plátano, incluso el primer proveedor para el mercado nacional. Ahora Chiapas ya nos rebasó, Colima está también por rebasarnos. Entonces tendríamos que ir a voltear los ojos a que sí está bien la inversión de Petróleos Mexicanos, pero aprovechar para detonar el desarrollo del estado nuevamente en la producción agropecuaria. La inversión privada se da como se da en todo el país. Lógico que las cadenas comerciales tienen ahora sus centros de distribución, pero los centros de distribución que tienen las cadenas comerciales también las ves en Chiapas, o los ves en Yucatán, o los ves en Veracruz. No es un asunto exclusivo de Tabasco, ¿no? Y digo,
Además, yo no creo que sea motivo de orgullo que vayan a Tabasco a instalar otra planta de la Coca-Cola, ¿no? Porque es bueno, pues nos va a generar 1000 empleos directos y ya va. Yo creo que si queremos potencializar el desarrollo de Tabasco es, te digo, incentivar la producción agropecuaria, darle valor agregado a los productos que se producen en Tabasco, reforzar y repoblar el hato ganadero, por ejemplo, y que volvamos a ser el principal estado productor de eso. Lo demás forman parte de una economía de mercado que van a estar en Tabasco como están en Tamaulipas o como están en Michoacán o están en otros lugares. Tampoco es que porque le llamen la puerta del sureste ya van a llegar, ¿no? Forma parte de una dinámica de la sociedad. Tampoco no ves tú, por ejemplo, esas tiendas de las grandes, ¿cómo se llaman esas? El Sam's y esas cosas, tampoco no las ves ya en todo el país. Entonces, bueno, que llegue una tienda de esas a Villahermosa, pues no, ya ni siquiera como noticia buena, ¿no? Bueno, Pues leer, ¿qué le gusta leer? pues de todo, leo un poco de historia, leo un poco de novela, poesía ahí de vez en cuando. Pues como no, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Los Idus de Marzo de Thornton Wilder y estoy esperando ahí porque voy a leer Los Pasos de López de Jorge Ibargüengoitia y de poesía, pues desde luego que me gusta mucho Rubén Bonifaz, Walt Whitman o Las Hojas de Hierba y algunos otros. Me gusta el cine, pero ahora sí que casi no he visto, no he ido al cine, tiene como un año, yo creo, no, como unos 8 meses. Me gusta mucho, por ejemplo, Casablanca, me gusta Cinema Paradiso, me gusta El Padrino, de las que recuerdo, Odisea 2001, Odisea del Espacio también. Hablando del espacio, la película Gravity ahorita de Cuarón estuvo... Eso dicen, yo no la he visto. ¿Ah, la viste? No la he visto, ya la voy a conseguir. Bueno, yo creo que nunca nadie está conforme con lo que hace o con lo que ha hecho, ¿no? Pero eso ya no depende de uno, sino depende del destino, aunque hayan quienes no creen en el destino. Eso no lo sabemos, eso es parte también de ese destino. ¿Qué quisiera usted hacer? No, yo ahorita no adelanto víspera de nada, vamos a esperar a ver qué dice la gente, hay que preguntarle a la gente. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando aquí en este espacio de representación, aportando nuestro granito de arena para que las cosas cada día se vayan haciendo mejor en el Estado. Mucho gusto, pues agradecerle a la revista Público y Privado la atención de visitarnos aquí, de permitirnos llegar a los habitantes de Chiapas, de Veracruz, pero sobre todo de Tabasco.